Alaba, tú quieres bendiciones, pero tú no quieres pasar el proceso. Tú quieres que Dios te lleve a las naciones, pero tú no quieres predicar en República Dominicana. Tú quieres que Dios te lleve a grandes escenarios, pero no te veo en la Duarte predicando. Tú quieres que Dios te lleve a grandes lugares, pero no vas al metro a reparar lo que mucha gente hace. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Claro, porque a veces somos gente que criticamos lo que una gente hace mal, pero nosotros no hacemos la diferencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda hermosa que están sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana de tu segmento La Hora de la Unción. Te habla tu hermano Christopher Aquino, como siempre. Quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Siempre tenemos vasija. En esto va a ser un profeta que carga una palabra. Hay tribulación, guerra, pero hay una palabra. Así que no te muevas. Dejaré el minuto que se esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Bendiciones, bendigo a los locutores de la audiencia, bendigo a la audiencia también, a toda Latinoamérica, aquí en el país también, bendigo a las personas de aquí de Santo Domingo. Mi nombre es Eliseo Abreu Peña, vengo de la zona de Hacienda Estrella, nos congregamos en la Iglesia de Dios, Fuente de Vida, somos hijos de pastores. Hoy quisiera tratar un tema con ustedes muy importante, muy especial. Yo creo que la audiencia necesita saber lo que es caminar en el propósito de Dios. Amén, amén. Ya escucharon, así que preparen su vasija, su recipiente para que reciban el maná del cielo. Siempre digo, respire profundo, póngase el traje de buzo porque vamos para agua profunda. Dejaré que un hermano que siempre me acompaña aquí en cabina, usted lo conoce, llama igual que yo, pero tiene apellido diferente. Dejaré que Christopher Arias se presente a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios mío, qué bendición poder estar al lado de mi hermano Christopher Aquino, del profeta también. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que también esté con esa audiencia que está conectada día tras día con nosotros. Le habla su hermano y amigo Christopher Arias. Así como decía el chino, póngase su traje de buzo, póngase su cinturón porque vamos para aguas profundas. Hay turbulencia en los aires, hay batalla, hay tormenta, pero hay una palabra que ya fue formulada en el mundo espiritual para materializarse en el día de hoy. Sin más preámbulo, profeta, fluye, que este es tu tiempo. Aleluya. Yo quisiera irme al libro de Génesis, su capítulo 37. Me gustaría hablar de José. José es un personaje bastante poderoso, diría yo, e icónico también, con el tema que vamos a trabajar hoy. Yo quisiera que desde su casa usted se sentara, se pusiera cómodo. Si están manejando en el momento que suban este video, si está en un lugar de bulla, yo quisiera que tú te pongas en un lugar cómodo y preste atención a la palabra que vamos a hablar en esta noche. Wow. Digo, en este momento, gloria a Jesús. La palabra de Dios será leída bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y que encubramos su muerte? Venid y vendémoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los ismaelitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Gloria a Jesús. Gloria. Yo quisiera tratar este tema con ustedes. El tema del mensaje es el proceso te encamina a tu propósito. Wow. Dios mío. Yo le decía al Señor esta mañana: Señor, ¿por qué tú quieres que yo trate esto con la audiencia? El Señor me decía: lo que pasa es que muchas personas quieren llegar al propósito sin pasar por el proceso. Wow. Y yo le decía: Señor, ¿pero cómo así? Y el Señor me decía: sí, lo que pasa es que yo quiero que tú entres a José y le enseñes a la audiencia cómo es que tú puedes caminar en el proceso para llegar al propósito. Y el Señor me llevaba al libro de Génesis, a la historia de José, y me mostraba cómo era José. Y la palabra registra que José era el
el hijo número 11 de Jacob. Y cuando José estaba en su edad de crecimiento, dice la palabra que él era, él era como el niño más mimado, el niño más amado de Jacob. Y eso provocó un celo en los hermanos de José. Pero la Biblia relata que ese celo y ese odio que ellos empezaron a crear entre ellos mismos, lo llegó a un nivel que los repudiaban. Y cuando ellos llegaron a ese nivel, la Biblia relata de que ellos buscaron la forma de cómo acabar con ellos. Pero la Biblia relata que José era una persona que siempre estaba ahí, siempre estaba puesto para su padre, porque él no estaba enfocado en sus hermanos, él no estaba enfocado en los problemas, él estaba enfocado en que él tenía un propósito y en que él tenía que prepararse. José, la Biblia relata de que José, desde un principio, gloria a Jesús, él estaba siendo preparado para el propósito. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros siempre decimos, José fue un soñador. Yo diría que no fue un soñador. Yo diría que fue una preparación que Dios tuvo en él. ¿Por qué? Porque cuando José tuvo los sueños que él tuvo, fue simplemente la preparación de lo que él iba a vivir más adelante. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que cuando nosotros tenemos un sueño, pensamos, Dios me reveló tal cosa. Dios te está preparando para cuando el proceso venga, tú estés seguro de que tú vas a caminar en el propósito de Dios. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos es que tuvo un sueño y ya hay nada más. No, Dios te está diciendo, prepárate, porque el proceso que viene no es para muerte, es para tú llegar a tu propósito. Sí, gloria a Jesús. Y relata la palabra del Señor, gloria a Jesús, que cuando llegaron al punto de la cisterna, la Biblia relata de que sus hermanos querían matarlos. Habían algunos que querían matarlo, habían algunos que querían acabar con él. Pero siempre Dios, en medio de esa piedra que van a estar atacándote, siempre Dios va a tener una salida para que tu proceso sea encaminado hacia el propósito. Y dice la palabra que Judá hermano de José, buscó una alternativa, buscó una salida. Y cuando buscó la salida más rápida que había en ese momento eran los mercaderes ismaelitas. Los ismaelitas en ese tiempo eran personas que compraban esclavos para llevarlos a Egipto. Gloria a Jesús. En ese tiempo, los egipcios controlaban la zona. Era un imperio muy controlativo, y uno de sus fuertes eran los esclavos. Gloria a Jesús. Y la Biblia relata que cuando José llegó a Egipto, gloria a Jesús, entró en confianza, y el primer hombre que coge a José es Potifar. Usted me dirá, ¿por qué coge a Potifar a José? Bueno, cogió Potifar a José porque él era el eslabón para poder caminar al propósito. A veces es necesario que tú llegues como esclavo al lugar para tú poder llegar a tu propósito. Y muchas personas no entienden esa palabra, ministro. ¿Tú sabes por qué? Porque muchas veces nosotros nos desesperamos cuando vemos el proceso y no entendemos que nosotros tenemos que tener 3 puntos clave para tú llegar al propósito. Es muy bueno decir, yo soy un ministro del Señor, yo soy un hombre de Dios, pero yo no he pasado proceso. Tú no puedes venirme a mí a decirme que tú eres un hombre de Dios cuando tú no tienes evidencia de lo que Dios ha hecho contigo. Gloria a Jesús. Y uno de esos puntos clave que uno tiene que tener para poder llegar al camino, al propósito que Dios tiene establecido para uno, es el silencio. Gloria a Jesús. La Biblia relata que cuando Jesús es llevado, gloria a Jesús, Jesús es llevado a los sacerdotes cuando lo están ya culpando. La Biblia relata que él guardó el silencio. ¿Por qué Jesús guardó el silencio? ¿Por qué? Suelta eso. Jesús guarda el silencio porque él ya sabía cuál era su propósito. Y cuando tú sabes ya cuál es tu propósito, tú no tienes que preocuparte. Tú simplemente guardas silencio porque ya tú sabes que la operación de dicho propósito ya está en camino. Dios mío.
José sabía ya que él estaba en el propósito. ¿Por qué digo esto? Porque José ya había tenido sueños de que él iba a ser alguien importante. ¿Cuáles eran esos sueños de José? Los sueños de José eran de que José estaba en el medio, sus hermanos se arrodillaban a él. Ay, 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 ay. Mucha gente no entiende que Dios primero te muestre en sueños para que tú puedas ver tu camino, para que tú puedas ver tu propósito. Mucha gente hasta se desespera, Christopher. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy difícil cuando tú te ves en momentos apremiantes, en momentos que tú no tienes fuerza, en momentos donde tú no ves la salida, en momentos donde tú dirías, wow, se acabó el mundo, se acabó todo para mí, donde yo tenía todo, ahora lo pierdo. Ese momento es donde tú tienes que guardar silencio y dejar que el proceso te encamine a tu propósito. Dios mío. Otro punto tan interesante que Dios me dio y es la dirección de Dios. Mucha gente, muchos hombres de Dios quieren estar en las plataformas, quieren estar en esos grandes escenarios sin ser direccionados por Dios. Dios mío. A ti que me estás escuchando, tú no puedes venir a una plataforma sin ser tu tiempo, sin ser el camino, sin ser el propósito. Tú no puedes llegar a un lugar y decir, yo vine aquí, yo soy fulano de tal. A la gente no le va a interesar que tú seas fulano de tal. A la gente lo que le interesa es que tú estés en el tiempo establecido para tú dar una palabra. Porque hay mucha gente que te dan la palabra, pero no están en el tiempo establecido para dar dicha palabra. Ay, Dios padre, mío, padre. tú estás serio. Que sí, serio, papá. Oye, lo más fuerte de todo es que José, cuando es direccionado, José sabía bastante bien quién era. Cuando tú eres direccionado, tu identidad tú la mantienes donde sea que tú estés. Y José, estando en Egipto, la Biblia no me relata que José se contaminó. José siguió siendo judío. José siguió siendo el hijo de Jacob. José siguió siendo ese hombre que sabía quién era Dios en él. El problema de muchas personas es que cuando llegan al proceso se le olvida la identidad y tú no puedes perder tu identidad. Tú tienes que mantener tu identidad para que el proceso te encamine al propósito de Dios. Ay, Ay, padre, agarra se esto. fueron. Dios mío. Primer punto, silencio. Wow. Segundo punto, dirección de Dios. Tú no puedes querer llegar al propósito de Dios sin ser, primero, sin guardar silencio, sin ser direccionado y sin esperar la voluntad de Dios. Wow. Ay, padre. Ya José está, gloria a Jesús, en Egipto. Dios sabe bien que viene una hambruna. El hombre clave de Dios para bendecir el pueblo de Israel, ¿cuál era? José. Era que José fuera a Egipto. A veces nosotros pasamos por el proceso y no sabemos que nuestros procesos van a bendecir a otros. Uf, lo dijo. Wow. Tú no puedes desesperarte, hijo mío. ¿Tú sabes por qué? Porque la desesperación te desenfoca. Wow. Te desenfoca del propósito. Cuando tú te desenfocas, tú te sales. Wow. Es como cuando yo estoy manejando. Si yo tengo el teléfono, me voy a ir, me voy a descarrilar porque no estoy enfocado en manejar. Cuando yo estoy enfocado, yo tengo que conducir bien, pero cuando no estoy enfocado, conduzco mal. Y así mismo es el cristiano, así mismo es el creyente. Si un creyente no está enfocado, el propósito no va a ser cumplido. Si tú no estás enfocado, si tú no esperas en Dios, tú no vas a ver la dirección de Dios en tu vida. Tú no puedes decir que me está yendo mal. Te está yendo mal porque tú no estás enfocado. Te está yendo mal porque tú no estás esperando la dirección de Dios. Porque a veces queremos, Christopher, orar. Ay, Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, dame lo otro. Y no esperamos que Dios no hable. Dios mío, ay, padre. Y tú no puedes venir a querer caminar en el propósito de Dios y querer estar así como revoluteado y querer, ay, Dios mío, yo quiero tal cosa. No, espera. La Biblia relata que José pasó su proceso. ¿Cuál fueron los procesos de José estando en Egipto? El primer proceso de José fue estando con el capataz. El capataz que estaba con Potifar le hacía la vida imposible, le hacía la guerra. Pero la Biblia relata que José siempre se mantuvo ahí. Señor, yo sé que tú me vas a dar la victoria. Yo sé que tú me vas a dar la fuerza para yo poder pasar eso. ¿Cuál fue el otro proceso que José tuvo que pasar? El más fuerte.
fuerte, papá. ¿Tú sabes cuál fue ese? El de la mujer de Potifar. Alaba. Tú quieres bendiciones, pero tú no quieres pasar el proceso. Tú quieres que Dios te lleve a las naciones, pero tú no quieres predicar en República Dominicana. Tú quieres que Dios te lleve a grandes escenarios, pero no te veo en la Duarte predicando. Tú quieres que Dios te lleve a grandes lugares, pero no vas al metro a reparar lo que mucha gente hace. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Claro, porque a veces somos gente que criticamos lo que una gente hace mal, pero nosotros no hacemos la diferencia. Tú no puedes esperar a que el proceso venga y te mate. Tú tienes que en el proceso mantener una cordura y seguir firme para poder llegar al propósito. Dios mío, Padre. Wow, eso está serio. Algo que me impacta con esto de la mujer de Potifar y es la integridad de José, la integridad que José tuvo al momento de la seducción de la mujer de Potifar. Sí. Todos nosotros sabemos que cuando una mujer, nosotros sin aprobar nada, un hombre virgen, sin nunca ver nada, puede hacer que se ponga nervioso a la hora de una mujer ponerle un tema de eso de seducción. Y la palabra registra que cuando esa mujer en un momento lo sedujo, él le dice, mujer, yo soy de carne y huesos. Yo no puedo estar contigo porque mi amo, yo le debo mi confianza, yo se la debo al amo. El amo me confió la casa y yo tengo que respetar esto. La Biblia relata que en ese momento José estaba estable, porque José era que cuidaba, era como el supervisor, el que administraba la casa mientras Potifar no estaba. Y tú me dirás, wow, él era esclavo. Sí, él era esclavo, pero en ese momento estaba bien. Y hay algo que la gente no entiende: cuando tú estás en el proceso, tú no te puedes acomodar, porque tú siempre vas a tener en el desierto lugar donde tú beber agua, pero tú no te puedes quedar ahí porque tú sigues en el desierto. Y José sabía que él estaba en el desierto. José sabía que él era esclavo y él no podía darse el lujo de él fallarle a Dios primeramente, porque él no le iba a fallar a Potifar, él le iba a fallar a Dios, y él amaba a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a Dios, tú estás claro de cuál es tu propósito. Santo. Dios mío. Yo le decía al joven que estaba allá afuera que cuando uno es procesado, Dios primero tiene que encontrarse contigo. Tú no puedes hablar de Dios si tú no tienes un encuentro con Él. Tú no puedes hablar de Él si tú no tienes evidencia de que Dios es real, de que Dios ha hecho cosas en tu vida, ministro. ¿Tú sabes por qué? Sí. Porque muchas veces nosotros queremos hablar de la experiencia que tuvo mi hermano o del el mensaje que yo escuché en YouTube, pero no quiere hablar de la experiencia que tú tuviste. Wow. Santo Espíritu. Es muy bueno hablar del proceso sin hablar de la evidencia que Dios ha hecho en nuestra vida. Uf. Yo le puedo decir así brevemente lo que yo he vivido. Este joven que usted ve aquí, tengo 21 años, soy músico. Estoy siempre envuelto en esto de las actividades que están en la calle, haciendo los juntes, predicando la palabra en la calle como Dios manda. Este joven que usted ve aquí tuvo un accidente de muerte. Wow. Yo me rompí el cráneo, el cuello, la columna y el fémur en un solo accidente. Wow. Dios mío, Padre. Duré 15 minutos muerto por causa de mi rebeldía. Yo estaba en un momento de rebeldía tan fuerte, mi hermano, que me atreví a desafiar a Dios. Y le dije, Señor, si tú eres Dios, o tú me matas o tú haces algo. El Señor agarró y me mató. Ay, Padre. Dios mío. Cuando me resucita, permite que sea delante de la gente vio el milagro. Wow, se resucitó un muerto. Dios lo trajo de la muerte, que aquello con lo otro. Fue un campamento. Eso fue algo tremendo. La gloria se metió. Uf, Dios dejándome tranquilo. Sí, celebra que yo te resucité, que ahora viene el fuetazo para acá. Ay, Padre. Porque a veces creemos que cuando Dios te resucita, ya tú no vas a pasar proceso. No, papá. El proceso te va a encaminar el propósito. En ese momento yo no era el hombre que está aquí pues, ahora mismo sentado. En ese momento yo estaba más descarriado que cualquier descarriado que está afuera. En ese momento yo no tenía a Dios por ningún lado. Pero Dios tenía que matarme primero para que respete a Dios.
y luego ser procesado. Wow. ¿Cuál fue mi proceso? Yo duré, después de ese accidente, 8 meses normal. Wow, el muerto vivo para acá, el muerto vivo para allí. Y en 8 meses el Señor me permite caer con epilepsia postrauma. Wow. Yo perdía el conocimiento, mi hermano. Yo estaba tan flaco, mi hermano, que los huesos de la cara se me veían. Gloria a Jesús. Y es tan fuerte, mi hermano, que yo quería la muerte en ese momento. Un hombre que estaba resucitado, un hombre que la gente era el muerto vivo. Miren el chico milagro, miren el hombre que Dios resucitó. El hombre que Dios resucitó en un momento llegó a querer morir. Porque yo decía, ¿cómo es que tú me sacas de la muerte para traerme a la epilepsia? ¿Cómo es esto? Explícame. Yo en ese momento no estaba entendiendo que yo estaba siendo procesado para yo ser la persona que soy hoy. Hay veces que nosotros no entendemos eso, que nosotros tenemos que ser procesados. El milagro no es transformación. El milagro de cuerpo, el milagro de sanidad física no te transforma. Lo que te transforma a ti es el proceso, es esa evidencia que Dios hace en tu vida. Lo que Dios dice, mira, yo te resucité, pero te voy a bajar el ego. Yo te resucité, pero te voy a enseñar que tú dependes de mí. Porque hay mucha gente que tienen el milagro y se ponen el título el muerto vivo. Yo no soy el muerto vivo, yo soy el siervo Eliseo al que Dios resucitó. El problema de mucha gente es que se ponen títulos sin Dios ponérselo. Tú no puedes ponerte un título sin Dios ponértelo. Por eso es que José estaba claro de que él era. ¿Por qué? Porque él sabía que él iba a llegar a un propósito. Dios mío. ¿Y cuál era ese propósito de José? Sí, ¿cuál era? Pregúntamelo de nuevo. Mío, ¿cuál era? Dios mío. José era necesario que él pasara por la mano de Potifar. Recuérdense que Potifar era el general, era el jefe del ejército. O sea, tú tienes un puesto demasiado fuerte. Tú le llegas de una vez al faraón. Cualquier recomendación el faraón te va a escuchar. Hello, escuchen bien o cómo es que Dios hace la cosa. Dios permite que José llegue a Potifar para luego de ahí llevarlo al palacio. Wow. Santo. Dios mío. Ay, Padre. Primero va donde Potifar para después llevarlo al palacio. ¿Por qué, mi hermano? Fácil y sencillo. Porque hay veces que nosotros tenemos que primero, o sea, tú no vas a llegar al palacio sin tú primero estar en la antesala del palacio. Tú primero tienes, cuando yo llegué aquí, antes de entrar a esta cabina, tuve que entrar a una sala de espera para primero entrar en ambiente, soltar el nervio, soltar cualquier cosa para poder entrar aquí. Así mismo es el ser humano, así mismo fue lo que le pasó a José. José tuvo una antesala para poder llegar al palacio. Y en esa antesala la Biblia relata que él hasta cayó preso. Y en ese proceso de su cárcel, José empezó a madurar, empezó a ver a Dios y empezó a entender, tuvo que entender que él dependía directamente de Dios, que él no dependía de la gente, él no dependía del faraón, él lo único que entendía que él dependía de Dios. Wow. Y la Biblia relata que cuando llegó el momento de que el propósito se cumpliera en José, gloria a Jesús, la Biblia relata de que José, Dios le permitió que el faraón tuviera un sueño. Ese sueño lo podían interpretar lo divino de los egipcios, porque claro, ellos estaban ahí porque ya habían hecho su trabajo, pero Dios permite que ellos no interpreten ese sueño para que José interpretara el sueño que el faraón había tenido. Y si nos vamos a la metodología egipcia, cuando una persona se para delante del faraón, tiene que arrodillarse. Si no se arrodilla, puede morir. Y la Biblia relata que José no se arrodilló. José se arriesgó a no arrodillarse delante del faraón porque él sabía con quién él estaba. Dios mío. Y el problema de mucha gente es que no saben con quién está. Y cuando tú no sabes con quién tú estás, tú te desenfocas. Tú pierdes el propósito ahí mismo. El propósito estando ahí mismo, tú te vas a perder porque tú no sabes en quién tú estás. Por eso dije que primero tú tienes que tener un encuentro con Dios para tú poder estar en el propósito de Dios. Y la Biblia relata que cuando José le dio el sueño, le dijo, esto es 7 años de hambruna, 7 años de abundancia, le explicó cómo era. Oye, yo me imagino al faraón, mientras José está hablando, yo me imagino al faraón hablando, porque Dios
Dios habló con el faraón, porque no me venga tú a mí a decir que el faraón lo puso así por así. No, todo lo que pasa en esta tierra es porque Dios lo permite. Wow. Dios permitió que el faraón se interesara en José. Y digo, wow, pero este muchacho mientras está hablando, él no se está viendo, pero yo lo estoy viendo, que él puede ser ese hombre que trabaje esa crisis. Ese es el hombre que Dios tiene para mí. Wow, Dios, yo me imagino el faraón diciendo, los dioses me están revelando, porque oye, la gente que no conoce a Dios van a decir, el diablo me está revelando, las cosas me están pasando por suerte. No, es que Dios te está revelando cosas que tú no conoces. Wow, Dios mío. Tremendo. Y la Biblia relata que cuando José le dice el sueño, oye, el faraón agarra y lo pone gobernador, lo pone por encima de él, nada más estaba el faraón. Oye, ¿a qué nivel llegó José? De la cisterna a la esclavitud. De la esclavitud a la parte de Potifar. De Potifar a administrar la cárcel, porque también administró la cárcel. Sí. Y de administrar la cárcel a ser el segundo al mando. O sea, él fue esclavo, pero nunca fue esclavo. Alaba. Te voy a desatar un código aquí. Hay muchas personas que están en un proceso y creen que ese proceso es para muerte. El proceso no es para muerte, nunca ha sido para muerte. El proceso es el campo de entrenamiento del cristiano. Si tú no tienes un campo de entrenamiento, tú no puedes llegar al propósito. Y te voy a decir algo, José sabía quién él era. José estaba claro en quién él había creído. José estaba más convencido que las mismas personas que estaban delante de él, que le estaban haciendo la guerra. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que cuando estamos en esa situación, nos agarramos y nos ponemos, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? Jehová, ¿qué va a pasar conmigo? Señor, ¿qué va a pasar con esta situación? Papá, estate tranquilo. Estate tranquilo. ¿Tú sabes por qué? Porque el propósito se va a cumplir en ti. El propósito no se cumple en personas que se desesperan. El propósito no se cumple en personas que se desenfocan. El propósito se cumple en personas que son íntegras, que esperan, que guardan silencio, que se dejan direccionar por Dios. Hay muchos predicadores que yo lo veo así sueltos, que tú le preguntas, ¿cuál es tu pastor? Y no te saben decir cuál es el pastor. Hay predicadores que tú le preguntas, ¿cuándo tú vas a la iglesia tuya? Yo tengo como 2 meses que no voy a la iglesia. ¿Por qué no? Porque tengo la agenda llena. Varón, usted tiene que tener un espacio donde su agenda diga, yo tengo que congregarme porque es necesario que yo me congregue. Yo tengo que meterme con Dios porque es necesario que yo me meta. Ah, no, yo me voy para el monte. Ah, sí, muy bueno decir, yo me fui para el monte. La Biblia no me dice a mí, vete para el monte. La Biblia me dice a mí, tráncate en tu aposento, que lo que tú hablas conmigo ahí, yo te lo voy a recompensar en público. No es que tú vas ahí, está bien, está bueno lo del monte. Los predicadores cogen el monte para aquí, el monte para allá. Con el monte yo voy a tener la revelación nada más. Dios mío. Es la intimidad. Porque en el monte también están las manifestaciones diabólicas. En el monte también hay gente que van a orar aparte de ti. Tú no tienes una intimidad con Dios en el monte. Donde tú tienes realmente una intimidad con Dios es cuando se tranca ese aposento, que tú estás en tu cama, que no hay nadie que te vea. Ahí es donde Dios tiene una intimidad real contigo. Wow. Santo. Entonces tú no puedes venir a querer decir yo quiero llegar al propósito sin tú tener una intimidad con Dios. José tenía su intimidad con Dios, porque no es verdad que José iba a llegar a ese punto sin él ser direccionado, sin él tener esa intimidad con el Padre. Ahora, ¿cuál fue realmente el eslabón que Dios utilizó para que José llegara ahí? Bueno, su pueblo. Todo, si tú buscas la palabra, todo encabeza ahí, Israel. Wow. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios puso una promesa que Él iba ¿a qué? A cuidar a ese pueblo. Que ese pueblo iba a ser su aliado. Dios sabía que su pueblo iba a pasar hambre. ¿Qué hizo? Puso uno de los de Él, porque Él siempre mueve piezas. El diablo a veces dice, ¿y dónde está la pieza? Yo la puse aquí, papá. Y aquí él buscando por este lado. Y él la puso ahí, papá. ¿Por qué él la puso ahí? Porque él sabía que el pueblo de Israel tenía que ir a Egipto. Ahora viene lo más fuerte. Llegan los 7 años de hambruna. ¿Quiénes tú crees que fueron a comprar los alimentos? Pregunta. La familia. ¿Quién exactamente? Wow. ¿Quiénes? Los hermanos. La Biblia relata que los hermanos fueron los que fueron a buscar el alimento. Sí.
Ellos no lo reconocieron. Ellos no sabían que el sueño que José tuvo, donde ellos se postraban delante de José, era ese en ese momento. ¿Y qué dice la palabra? Que ellos se postraron delante de José, mi hermano. Se postraron delante de él porque ese era el hombre de confianza. Y como te dije, en la mitología egipcia, todo hombre que te era poderoso, usted tenía que arrodillarse delante de esa persona porque usted no era nadie, usted era un forastero. Y tuvo que arrodillarse. ¿Para qué? Para que ese sueño se cumpliera. Entonces, ¿qué le quiero decir a la audiencia? Nosotros tenemos que entender que el proceso no va a ser para muerte. Tenemos que entender que el proceso lo que te va a encaminar. Cuando tú hablas de encaminar es, bueno, el proceso es lo que está aquí del lado mío. Y él me va a llevar, mi hijo, ven que yo te voy a llevar, yo sé dónde es. Como por ejemplo, ahorita yo me perdí para entrar para acá. Y cuando llegué exactamente donde tú me dijiste, le pregunté al motorista y me dijo, ven que yo sé dónde es. Y me llevó exactamente al lugar. Dios mío, Padre. Así mismo es el proceso. El proceso es ese alguien que te lleva hacia el lugar. Ese lugar donde Dios predestinó, donde tú ibas a estar. Tú no puedes decir, no, yo soy un siervo de Dios sin dejarme guiar. Tú tienes que tener una dirección. Todo hombre de Dios que está escrito en la palabra tuvo una dirección de Dios. Tú no puedes venir y decir, yo estoy aquí en tal plataforma sin ser direccionado por Dios. Dios mío, esto aquí está serio. Quise agarrar un tiempo, la eternidad, plantarlo aquí en esta cabina, pero el tiempo es corto en radio. Yo quiero que el ministro le dé una oración de 1 minuto por todo aquel que está en un proceso, que no encuentra cómo salir tranquilo. Sé paciente como David, porque pronto va a salir de la casa de Potifar y te va a encontrar con el palacio. Amén. Yo quisiera que las personas que están ahí ahora mismo, gracias, Señor, cierren sus ojos o pongan esa petición que ellos tienen, ese deseo. Yo quisiera orar por ellos. Gloria a Jesús. Espíritu Santo de Dios, yo oro por esta audiencia, Padre amado. Yo te pido, Señor, por ella, Espíritu Santo. Yo te presento, Señor, esas personas que están pasando, Señor, por el proceso, que no encuentran la salida, Señor, que no encuentran, Señor, oh Padre amado, esa puerta abierta para ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los direcciones, Padre amado, que tú tengas un encuentro con ellos, Señor, para que ellos puedan encontrar el propósito que tú tienes establecido para ellos, Jesús. Señor. Yo te pido por esta generación de República Dominicana que está siguiendo punta de lanza, Señor, para las naciones, Señor. Yo te pido que tú sigas levantando, Señor, a esos jóvenes que están en la calle adorando, esos jóvenes que están en la calle ministrando, Señor, para que puedan llegar la palabra más fuerte, Señor, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, te presento, Señor, esta generación, Señor, porque creemos, Señor, que esta generación será una punta de lanza para lo que tú vas a hacer en estos últimos tiempos, Señor. Creemos que la juventud dominicana se va a levantar, que aunque el diablo haya querido meter cosas en esta juventud, esta juventud te pertenece, Señor. Creemos, Señor, que la juventud de Latinoamérica se va a levantar, Señor, porque el avivamiento que va a pasar en este tiempo, Señor, sabemos que van a libertar países como Cuba, como Venezuela, como Bolivia, Señor, como Nicaragua, Señor. Países que necesitan que tu intervención divina entre, no intervención militar, sino intervención divina, Señor. Países como Haití, Señor, que necesitan, Señor, de ti, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú cubras, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, tremendo, impresionante la palabra que Eliseo ha traído en el día de hoy. De verdad que si hubieron gente que fueron marcados con esa palabra, haga la suya, póngala en práctica. Aleluya. Y diga del proceso al palacio. Muchas veces, Señor, va a permitir cosas en tu vida para que entienda lo que el Señor va a hacer contigo. Por eso, no te justifique, no ponga excusas. Trate de ir tranquilamente y pacientemente como una oveja, porque después de una oveja te va a convertir en un león. Eliseo, tremendo lo que trajiste hoy. Amén. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. De cada expansión en tu ministerio. Amén. Y lo prometido se manifiesta antes que el año se vaya. Así Amén. Que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana, activa la campanita y pon debajo en los comentarios la palabra que más te impactó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino, tu hermano Christopher Aria, Eliseo Abreu. Y esto fue La Hora de la Unción.